Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta 19ª Semana de la Cultura Digital, enmarcada con el título Programas, Políticas y Estrategias Digitales Multimedia en la Configuración de Diversas Realidades. Este evento es organizado por el Laboratorio Aula Multimedia y la Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CECAD) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El día de hoy nos acompaña la doctora Esperanza Guarneros Reyes con la ponencia Laboratorios Virtuales de Enseñanza, un Living Lab para investigar el desarrollo infantil en la UNAM. Nuestra ponente es doctora en Psicología por la UNAM y cuenta con la especialidad en entornos virtuales por la Organización de los Estados Iberoamericanos a través de Virtual Educa Argentina. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora titular en el área de Procesos en Desarrollo Humano y Educativo en la carrera de Psicología en el Sistema de Educación a Distancia en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Asimismo, es jefa del Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil en la misma facultad. Como miembro del Grupo de Investigación en Procesos Psicológicos y Sociales, trabaja en alianza académica con el Laboratorio de Educación y Evaluación Digital, en donde logra un impacto en la formación de recursos humanos, capacitación docente, servicio a instituciones educativas, entre otros. Obtuvo el premio al mérito académico en 2017 por la FES Iztacala, así como la medalla Dr. Serafín Joel Mercado como reconocimiento a la docencia por la FES Zaragoza en el año 2019. Diseña cursos en línea autogestivos con los cuales ha capacitado a más de 500 docentes en educación básica. Dicho lo anterior, cedo el micrófono para dar inicio a la sesión. Muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias, Meli. Mucho gusto a todos. Muchas gracias por esta invitación. Me parece muy interesante que podamos hacer colaboración entre laboratorios y entre universidades. Bueno, vamos a comenzar con la experiencia que les quiero compartir. Bien mencionaban y por el programa que ustedes han estado viendo, yo les voy a compartir mi experiencia en el Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil, el cual hemos estado trabajando pues ya 6 años. No depende de cómo se haga la comparación, puede ser esto poco tiempo o mucho tiempo. Y en este laboratorio pues incluimos actividades presenciales y a distancia, por lo tanto vimos muy importante y necesario que no solo fuéramos un laboratorio físico, ¿no? Sino que tuviéramos una extensión de nuestras actividades, y por ello estuvimos trabajando sobre los laboratorios virtuales de enseñanza, con un enfoque de Living Lab, que es lo que les quiero presentar. Como mencionaba, pues yo trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, en el Estado de México. Esta multidisciplinaria de la universidad se enfoca en el estudio de la salud. Estamos ahí carreras como psicología, medicina, biología, odontología, enfermería y optometría. Y bueno, para darles un poco de contexto, les quiero platicar. Puede ser que aquí haya psicólogos, puede ser que no los haya, y si no los hay, pues mucho más sentido platicarles cómo se nos forma o cómo se forma a los psicólogos, específicamente en la FESI. Algunos podrían pensar que la psicología solo se enseña a través de teorías, pero igual que en otras disciplinas, en otras carreras, tenemos materias teóricas, también metodológicas y también prácticas o aplicadas. Sin embargo, no es lo único que existe en la formación de los psicólogos. Ahorita vamos a ver algunos aspectos. Yo trabajo he estado en este tiempo laborando en la carrera presencial, pero también a distancia, y orgullosamente pertenezco pues a los primeros profesores, docentes que fungimos como tutores en la carrera a distancia. La UNAM también imparte psicología en línea y lo hace a través de la FES Iztacala. Y el currículo que en este momento tenemos tiene un componente 60% práctico.
Ustedes se preguntarán, y también lo hicieron en su momento, la dictaminación de los cuerpos colegiados que analizaron este programa para que en su momento, un poco antes del 2005, pues se aprobara y se pudiera abrir en la universidad, pues tenía un componente 60% práctico. Y pues la pregunta era, pues, ¿cómo se puede impartir a distancia y cómo van a tener esa preparación práctica los estudiantes? Y creo que esto pues, lo podemos compartir y puede ser una inquietud de muchas otras carreras porque todas tienen algún componente práctico. Y ahora en pandemia que no pudimos vernos, pues se hace como más importante cómo poder hacer esto, sin estar presentes en los escenarios físicos. Bueno, pues además de ser una carrera en línea, desde el 2005 que se abrió esta carrera, pues tenemos estudiantes en un principio en algunas sedes. Teníamos en el estado de Tlaxcala, Oaxaca, y después se abrió Ciudad de México y se abrió Hidalgo, pero después el formato o el modelo de las sedes pues ya no fue tan relevante y tenemos estudiantes pues en toda la República Mexicana y de mexicanos que viven en el extranjero, en otros países. Aunque la carrera pues tiene sus inicios en el 2005, pues ser una carrera joven, si la comparamos en realidad con otras carreras que tienen muchas décadas ya de existir, de acuerdo a los orígenes de cada una de nuestras universidades. Pues psicología en línea en realidad tiene pues más o menos unos 15 años, bueno, desde el 2005, y entonces la planta académica no se estructura igual en sus inicios como las demás, con una variedad de perfiles de los docentes, sino hasta después que pues tiene poco, en 2014, profesores de tiempo completo, como es mi caso. Nos integramos a los programas que la universidad diseñó para que quienes tenían doctorado, experiencia docente y demás, cumpliéramos una serie de requisitos y en estos programas que lanzó la universidad pudiéramos participar con propuestas para la docencia y la investigación. A partir de ese momento, Psicología en Línea pudo tener la oportunidad de contar con proyectos de investigación propios de la carrera que dirigen este pequeño grupo de profesores en el que yo pues también me encuentro. Y entonces nos planteamos la necesidad de resolver algunas cuestiones que todavía no se habían ahondado en una carrera en línea. Les estoy hablando que nosotros somos una carrera en línea antes del momento de la pandemia. Por ello, pues bueno, más bien afortunadamente, en mi formación, como lo mencionaron, tengo una especialidad en ambientes virtuales de aprendizaje y además he estado trabajando pues todo este tiempo desde que se crea la carrera a distancia, pues traté de ir perfeccionando mis conocimientos y me he involucrado en proyectos pues donde hacemos esto, ambientes de aprendizaje. Algunos les llaman entornos de aprendizaje, que si son los EVA, que si son, la forma de nombrarlos es muy variada, pero en realidad pues lo que nos interesa es cómo pues crear esos entornos en los que se pueda favorecer el aprendizaje, se pueda disparar el aprendizaje, se pueda dar el aprendizaje. Y para ello pues hay un análisis detrás que se tiene que hacer de las situaciones de aprendizaje, los objetivos que se quieren alcanzar, y todo esto lo hemos trabajado en laboratorios, en el Laboratorio de Evaluación y Educación Digital, que se llama LED, que es con un laboratorio que todavía tengo contacto y trabajamos muy en alianza, como se mencionó en mi presentación, y de ahí en ese laboratorio se creó el Campus Universitario Virtual de Educación a Distancia, que les ofrece a los docentes la posibilidad de crear, ¿no? O sea, ahí no partimos como decir, bueno, vamos a hacer una aula virtual con todas las herramientas digitales que se puedan encontrar y pues pensemos que el aula que tenga más herramientas que se utilicen y más videos y más multimedia y más texto, pues son los mejores, no necesariamente, sino que más bien partíamos de necesidades concretas que tenían los profesores y les ayudábamos a crear esos entornos que facilitaban la gestión, la administración pues del trabajo que hacían sus estudiantes
la gestión de las actividades de enseñanza y las de aprendizaje, y pues a partir de problemáticas concretas creábamos el entorno que podía resolver lo ante ello, ¿no? Entonces, era y sigue siendo una forma distinta pues, de hacer educación en línea. Y aparte creamos una asociación en la que pues se empezaron a crear eventos pues en los que tratábamos como de resolver o atender las necesidades que teníamos. Entonces, pues también a partir de ello, pues más o menos como en el 2014, los profesores de mi generación, pues nos reunimos en un grupo, creamos un grupo con el que podemos ir fomentando más actividades o más eventos o más proyectos que alcancen a mayor población estudiantil y que sean una alternativa a la distancia. Y bueno, pues a partir de ese momento, estamos hablando así como 2014, yo creé el Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil, y yo veía en mis estudiantes, tanto el sistema presencial como en línea, pues que había que formarlos en competencias que les permitiera el trabajo con los niños. Algunos psicólogos o estudiantes de psicología me podían decir, bueno, es que yo prefiero trabajar con adultos porque no sé cómo comunicarme con un niño, menos tan pequeños que a lo mejor todavía no entienden de reglas, están aprendiendo, socializando, todavía no pueden, no saben pedir permiso, no hay tiempos, entonces se les dificultaba mucho esto. Y además, pues hay toda una serie de protocolos que debemos de llevar a cabo para protección de los derechos de los niños y cuidado de la infancia. Entonces, para ello, pues tenía que capacitar a los estudiantes para que pudieran, pues, atender de manera adecuada a los pequeños, y mi laboratorio lo enfoqué mucho en esa responsabilidad social que debe tener el estudiante de psicología, el psicólogo en formación, y también a equipararlo con diseños de pues, ecologías o ambientes digitales, puesto que muchos de los interesados en participar en mis proyectos eran de carreras en línea. Y una cuestión que pues en la educación a distancia pues no nos habíamos preguntado, y pues lo resolvíamos porque tenemos la plataforma y ahí cursan sus materias, es que pues nuestro currículum también tiene sus componentes prácticos y hay un rubro así tal cual, o sea, aparte del curso, aparte del seminario, aparte de las materias metodológicas, hay uno que es laboratorio. Y pensar en un laboratorio en línea donde no puedes enseñarle, mostrándole al estudiante de manera directa en el mismo espacio y tiempo es complejo. Entonces, pensar la investigación a distancia es complejo. Si la educación en línea puede parecerlo al principio, cuando de plano llega una pandemia y te dicen nos vamos todos en línea y educación a distancia, y si no se tiene la experiencia es bastante difícil de concebir, pues en investigación también. Entonces, estas problemáticas me llevaron a pensar en cómo hacer investigación en línea teniendo una responsabilidad social que se le forma a los estudiantes con un sentido ético de responsabilidad de los cambios que se puedan generar en los entornos con los niños, con los docentes, que los formen con los padres de familia, y que esto llevará a una formación profesional competente. Y bueno, pues siendo así, pues me di la tarea de revisar pues sobre los laboratorios, y pues tenemos muy claros en las carreras o en las disciplinas donde existen laboratorios que principalmente con los que se pueden ubicar son los de enseñanza y los de investigación. En el caso de los de enseñanza, estuve revisando pues en carreras de ingeniería, en química, en física, en arquitectura, en ciencias sociales no hay tantos, en psicología ya hay algunos, ya hay un tiempo en ello. De hecho, si nosotros buscamos en internet, pues, no sé, en un navegador académico, así tal cual, el académico, pues, y ponen laboratorios virtuales, van a encontrar muchísimo trabajo de ello, pero en mi área no hay tanto. Si hay laboratorios de psicología en España, hay algunos, hay varios, en Colombia, en México, la Facultad de Psicología de la UNAM, por ejemplo, es de ciberpsicología, y al final les dejo unas ligas de un artículo
que ya tiene un tiempo que lo realicé, porque se pueden ver algunos ejemplos de los que existen. Y pues esos laboratorios, cuando son de enseñanza, pues tratan de enfocarse en que los estudiantes aprendan principios básicos de las teorías, ¿no? O sea, tiene bastante tiempo que existe, por ejemplo, la rata virtual, pero no todos los laboratorios de enseñanza los tienen. Me refiero en psicología precisamente. Procesos aplicados de la ciencia, ¿no? Que pueden comprobar los estudiantes o poner a prueba. De esto en los laboratorios pues, de química y de física, esos los principios de la física, hay mucho que podemos encontrar en internet y los podemos usar incluso para educación secundaria, primaria. También les ayuda a participar en experiencias, tener experiencias previas a irse a la práctica. Ese es un componente que a mí me interesó mucho, que en el laboratorio fuera ese puente, ¿no? Entre la teoría que realizan los estudiantes de psicología, que además en línea, sin tener una retroalimentación tan directa, se tenían que ir a sus prácticas sin saber si ellos eran lo suficientemente competentes. Estas prácticas, a mí me parecieron que pues tenían que fomentar pues un descubrimiento auténtico en términos de que para ellos fuera relevante y entendieran el porqué de lo que estaban haciendo y si estaban aplicando correctamente las estrategias que se les enseñan para el trabajo con los niños. El desarrollo también permite en estos laboratorios de enseñanza del estudio más científico y habilidades de investigación, que ese es otro componente que en psicología se forma, ¿no? Se forma para el servicio, se forma para la docencia, no necesariamente para enseñar en la escuela, sino que el psicólogo también tiene que tener ese componente de enseñanza, pues por ejemplo cuando se tienen usuarios que no tienen hábitos correctos de alimentación y demás, apoyando en estos centros donde hay nutriólogos, médicos, etcétera, debe de tener ese componente pedagógico. Y el tercero es en investigación, ¿no? O sea, en cualquier momento que el psicólogo requiera de indagar, puede hacerlo con su paciente o puede hacerlo si está en la academia. Por otra parte, pues bueno, los laboratorios que conocemos tal cual de investigación, pues son, por ejemplo, los que en este momento han creado las vacunas. Entonces ahí no hay que necesariamente que sean para la enseñanza propiamente, aunque pueden haber estudiantes de doctorado, pero que están corriendo en sí investigaciones, ¿no? Y pues son exclusivamente experimentos para generar conocimiento nuevo, refutar al anterior, probar el que existe, generar cambios en los conocimientos existentes de manera universal, ¿no? Entonces, esos laboratorios pues tienen sus impactos a nivel académico, social, en la salud, en la cultura, en la industria. Y en mi laboratorio, pues al ser un profesor o ser parte de los profesores de carrera pues sí, en mi dependencia, tenemos dos funciones, que es la de docencia, pero también la de investigación. Y ahí uno corre el riesgo de enfocarlo demasiado en investigación y olvidar un poco la formación, al menos que tengas estudiantes de posgrado y los posgrados tienen así, tal cual, en su currículum, pues que debemos de formar, ¿no? Investigadores. Pero en pregrado se puede abandonar un poco y en algunos laboratorios como el mío, pues tratamos de integrar también a los estudiantes de la licenciatura. Para ello yo elegí esta metodología que les comparto aquí. Estuve revisando sobre el Living Lab y es tratar pues de ser un laboratorio que genera conocimiento e innovación, pero también formación. Entonces es bajo estos tres ejes que se ven aquí, por ejemplo, en este hexágono de proceso de innovación, investigación y aprendizaje, tienen que estar entrelazados. Algunos pueden tener más peso dependiendo del enfoque de laboratorio en cuestión. Y en mi caso, pues tratamos de que sea más o menos equilibrado. ¿Por qué? Porque otro punto que buscan los Living Lab es generar conocimiento, pero que no solo se quede como en el cúmulo digamos, de la academia, ¿no? O sea, como de la literatura científica, que solo consultan los estudiantes, otros investigadores en formación y los investigadores
sino que fueron conocimientos, que sea un conocimiento que pueda bajar rápidamente a la sociedad, y generar cambios en el contexto inmediato. Entonces, en esa visión Living Land, pues se tiene que tener una conexión con la sociedad, dependiendo del área. Por ejemplo, yo en psicología infantil, pues con las instituciones educativas, con los padres de familia, con los docentes, con los niños mismos de todas las edades, para poder crear propuestas de investigación, proyectos de investigación que generen conocimiento al campo académico, pero al mismo tiempo que nos den alternativas de cambio y de ofrecer mejoras al desarrollo de los niños. Eso tiene que ver con, pues, ese espíritu al que se refiere Living Lab. Viene mucho de las ingenierías, de cómo el tiempo parece ser muy acelerado, y es muy acelerado en tecnología, y entonces ellos, al crear aplicaciones, software, el Internet de las cosas, ¿no? Hacer como aparatos más inteligentes, que refrigeradores que se detengan cuando los alimentos, bla, 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 que si estas vacaciones y demás, que la luz, que la puedas prender a través de tu teléfono. O sea, ese tipo de tecnología trabajan pues ya varios en formato Living Land. O sea, se está generando la tecnología, pero no sale al usuario hasta el final, sino que en el momento que se está creando, puede ser que los usuarios participan en esa investigación de desarrollo o están utilizando esos aparatos pues en una versión prototípica, y la van desarrollando junto con esos investigadores, participando con su opinión o su uso, y de esa manera es como al mismo tiempo dar respuesta a lo que se necesita y hacer un mejor desarrollo. De tal manera que cuando ya sale al final esa tecnología, pues ya está más que probada y encaminada, y se va reestructurando y encaminando a la par, ¿no? Entonces, en las ciencias sociales yo lo retomé, donde se puede ubicar la psicología, y en la salud, de esa manera, ¿no? Que el participante de nuestras investigaciones no solo nos proporciona investigación y pues ya además le damos las gracias o ofrecemos un taller, sino que también participe de esos resultados, los conozca de una manera que pueda participar en las decisiones que se toman en la investigación. Esa es como la esencia como de Living Lab. Para ello, pues a mí me pareció que era muy interesante cómo pues a partir de eso la universidad podría abrir el conocimiento vinculado en contexto, ¿no? Con las sociedades, y bueno, en las ingenierías lo hacen con las empresas y demás. En mi ámbito del desarrollo infantil, pues con las instituciones y toda persona que se interesa y trabaja con la infancia. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de crear pues todo este entorno que tiene que ver con el laboratorio virtual. Y el primero que creamos fue que es Desarrollo Infantil .1, ya una labo virtual, que lo pueden consultar, que les muestro rápidamente unas pantallas. Y este es pues el laboratorio virtual de enseñanza, ¿no? En yo capacito a los asistentes de investigación que van a participar en mis proyectos, con ese espíritu que les mencioné anteriormente, responsabilidad social, de hacer propuestas que generen cambio en las necesidades, identificar las necesidades que tiene la población, y lo busqué como esto, ¿no? Como un puente entre la teoría y la práctica, antes de pues que los estudiantes o los investigadores o los asistentes de investigación que participan en mis proyectos fueran a campo, ¿no? Entonces es como un entrenamiento en este laboratorio que les permite pues poner en práctica habilidades, conocimientos, sin poner en riesgo la integridad de las personas. En psicología eso es algo que tenemos que cuidar mucho, o sea, de los dictámenes que nosotros damos, pues podemos dirigir a bien la salud mental, como muy popular en este momento, o psicológica, de un niño, una persona, o de vida, ¿no? O sea, es muy importante ese trabajo profesional que se debe hacer, porque lo que tenemos en nuestras manos es vidas, así como en la medicina, tienen esos riesgos de cuidado de nuestra salud, y en psicología, pues la salud psicológica, el bien desarrollo de la infancia en el caso de mi laboratorio, ¿no? Entonces, puedes controlar las consecuencias que se dan, ¿no? O sea, entonces,
algo que es como común en los laboratorios virtuales de enseñanza es que se trabaja con simulación, ya sea que el laboratorio sea tipo local o remoto. El asunto es que puedas manipular las circunstancias que se te presentan. Unos lo hacen con estudios de caso, otros con problemas, otros que capacitan a los estudiantes como el uso de herramientas de los laboratorios. Y una de las principales metodologías que se implementa es la simulación. Ya hay de distintos tipos, ¿no? Desde que es así como en sitio web, como se ve en esta diapositiva, que es el sitio que yo tengo, hasta la inmersión que puede ser como en realidad aumentada. Se pueden usar los que uno guste. El asunto es el acceso a esa tecnología, pero el más importante es los objetivos que persigas de formación, ¿no? Y en mi caso, pues tendría que ser las competencias para poderse anticipar ante ciertas problemáticas, prever y hacer la seguridad de los niños, hacer un diagnóstico adecuado, plantear la intervención adecuada, en términos actitudinales, ¿no? Tener una actitud proactiva, de respeto hacia a los niños, conocer cómo es el desarrollo de los niños, pues eso sería teórica, pues para saber cuál es el desarrollo infantil. Y entonces todas las competencias de índole teórica, pero también práctica aplicada del conocimiento y de actitud, pues tienen que estar involucradas. Entonces yo creo situaciones en mi sitio que les permite esto, ¿no? Hacer pruebas o ensayar o resolver los problemas como ellos consideren, y ven las consecuencias en inmediato que les da la plataforma, y entonces saber pues si lo hicieron de manera correcta o si lograron una consecuencia no muy bien deseada, y propiciando pues el valor ético, como dice la diapositiva. En este entorno, pues en este momento pues se puede ver así como una descripción, que ustedes luego la podrán leer si entran al sitio, pero tenemos simuladores como para aquellos, veíamos las problemáticas con las instituciones en preescolar, ¿no? Más comunes, es que no habla bien, es que tiene un problema de lenguaje. A ver, teníamos que hacer toda una revisión y ver, no son problemas de lenguaje tal cual los que encontramos en ese momento, ¿no? O sea, y tiene que ver con dislalias. Entonces, ok, entonces formamos un simulador de habilidades para los profesionistas para identificar adecuadamente si era problema de lenguaje o solo de habla y demás, ¿no? Cómo intervenir en ella, qué tipo de ejercicios hacer con los pequeños, etc. También contamos pues con los cursos de capacitación que desarrollamos para pues los que participan en nuestro proyecto, y también pues para estudiantes que se puede abrir, que están en la licenciatura en línea que les comento, que están en cualquier otra parte, pero que a lo mejor no forman parte de mi laboratorio, sino que pues abrimos estos espacios para que ellos se capaciten. A veces es abierto todo el año o en ciertos periodos y son autogestivos, como se menciona en la presentación. Entonces se pueden capacitar pues, en el uso de, más bien en la intervención con la infancia, ¿no? Entonces ven desde el enfoque psicolingüístico, se forman de manera ética y responsable, pueden participar algunos en los seminarios de investigación y titulación que tenemos, como se ve en la imagen, ajá, o específicamente en la simulación de digitales, ¿no? Y en el diseño instruccional. Bueno, con este enfoque, en el laboratorio hemos podido realizar actividades de investigación real, o sea, cuando los estudiantes participan en nuestros laboratorios, tienen la oportunidad de trabajar en proyectos que se están llevando a cabo. Eso pues puede decir que no es nada nuevo cuando los estudiantes de cualquier universidad se involucran en actividad extracurricular en los laboratorios que cuenta la universidad, tienen esa oportunidad y es muy interesante y muy rica, ¿no? O sea, complementa la formación, que no es nada más de entrar a las clases que tiene tu plan de estudios, tus créditos y demás, sino que amplía mucho la visión profesional que puedes tener. Además, estar dentro de tu propia universidad, involucrarte en esas actividades de investigación, pues sí te crea también lazos con
la comunidad universitaria distintas, que si solamente pues entras a tus clases y ya te pierdes como de toda esa experiencia, que sí enriquecen tu formación profesional. Y pues ahora en la pandemia pues se hace más necesaria, ¿no? Hemos estado escuchando mucho de que ese componente emocional o de relación dicen, y sobre todo en los niños pequeños, porque pues no pueden comprender en este momento pues el que pueden interactuar de otras maneras, ajá, y además en estas edades no se da como se puede pensar en la adolescencia o en la universidad, pues estos entornos sí nos posibilita que podamos continuar los lazos con la universidad. Y además la formación, ¿no? O sea, el curso teórico habitual que se conoce en las plataformas tiene una estructura muy distinta a la que podemos tener en el laboratorio. El laboratorio virtual tendría que tener esa ventaja de que el estudiante tenga interacción y colaboración con otros, pero también estar a prueba de estas situaciones problemáticas que se le planteen, ¿no? O sea, sobre todo un estudiante que tenga trabajo con otras personas, como es en la psicología o en la pedagogía o en algunas otras, que tendría que estar en esos escenarios que no puede tener en este momento, porque, por ejemplo, en nuestro caso, o sea, los estudiantes en este momento no van a las instituciones educativas, están cerradas, ya están a punto de abrir, pero creo que lo menos que van a querer en este momento es dar entrada a las universidades a que trabajamos con ellos, ¿no? Entonces los laboratorios nos posibilitan o nos dan también la posibilidad de tener entornos de aprendizaje diversificados, enfocados a desarrollar habilidades que no solo las materias teóricas tienen, y que cuando viene una pandemia y nos cierra los centros de nuestras escuelas, ya no se tiene, ¿no? Entonces, a mí lo que me brinda estos escenarios de aprendizaje es esa posibilidad de continuar a pesar de un cambio tan abrupto como el que se vino, porque se puede tener ese lazo con la universidad a través de estos sitios, a través de las aplicaciones con las que contamos. Considero que todavía falta mucho, porque recuerdo, ¿no? O sea, alguna política muy reciente era una meta, así como a nivel de escuela, es que todos los profesores, todas las carreras tuvieran un aula virtual. Y en el enunciado, en el dicho, en el discurso, pues el aula virtual, el aula virtual. Pero no se habla como de cómo crear el entorno universitario digital, ¿no? De una manera más amplia, que es algo que a mí me interesó y me gustó de lo que ustedes están organizando, es una cultura digital, ¿no? Cómo vivimos ahora lo digital. Y en la educación, en este momento creo que se quedó como muy acotado así hacia el aula virtual antes de la pandemia, pues que se estaban generando estos escenarios. Y en la pandemia, un solo componente que es como el de la videoconferencia, que no es el todo, ¿no? En la educación en línea. Y los laboratorios virtuales estamos en esas otra gama que no se ha explorado, que requiere hacerlo, o sea, incluso aunque estuviéramos terminando esa pandemia, necesitamos ya llegar a ampliar estas opciones. Y bueno, sobre todo porque en el laboratorio, les digo, es este puente, ¿no? Y entonces el estudiante tiene la oportunidad de ejercer, desarrollar habilidades de investigación más contextualizadas, pero también de servicio profesional, ¿no? O sea, ese también es el sentido que nuestros proyectos hemos tenido a hacer, ¿no? No solo que se forme el estudiante como si fuera un pequeño investigador o un investigador joven, sino al mismo tiempo un profesionista que puede proponer programas, hacer programas de intervención y sentirse, genera conocimiento, brinda servicio y ofrece formación profesional en competencias para la vida. Y ahora sí, para cerrar, se puede concluir que estos laboratorios virtuales de enseñanza, incluso con esa visión de Lab, dan la oportunidad
como la mayoría de los laboratorios, de probar teorías, sí, pero podemos pasar a otro nivel, por ejemplo, en el ámbito de la salud y de las cuestiones legales, los que trabajamos con personas, pues la manipulación de variables que te permiten ver las consecuencias de manera inmediata y decir, bueno, este no es el camino adecuado, esto no se tiene que hacer, ¿no? O sea, tiene un mal dictamen y entonces las decisiones de, por ejemplo, con quién puede o va a estar mejor para vivir, con mamá o con papá, ¿no? En el caso de un matrimonio que se está divorciando. O permitir ampliar los entornos de aprendizaje. Este es como, creo, de los más relevantes. Permitirlos ampliarlos, porque a veces, o lo que he estado viendo con algunos de mis alumnos, es que en este momento de la pandemia lo que puede estar sucediendo es que hay docentes que ya no se conectan, ¿no? Pues sí, pues si se piensa que la educación en línea es solo conectarse, pues se te acaban las posibilidades y entonces algunos lo que están haciendo es que ya no tienen tanto contacto con sus estudiantes y el estudiante puede estar abandonado. ¿Mm? Disminuye costos, o sea, si dices, bueno, pues hay que invertir en realidad aumentada, sí podría ser caro, pero también hay software libre y también hay otras herramientas que nos permiten hacer estos entornos mucho más enriquecidos, ¿no? Y a menores costos, a largo plazo, una vez diseñados. Y la última, pues desarrollar estas habilidades prácticas, competencias profesionales que en el formato solo como de la exposición de qué es la competencia y qué debes de hacer y demás, no está el estudiante entrenándose en ello, ¿no? Y en los laboratorios virtuales se puede desarrollar. Y para finalizar, les dejo algunas de las ideas que les platiqué aquí. Las desarrollé en un artículo que pueden ver escaneando aquí en este QR, visitándonos también en nuestra página de Facebook, así que se llama LDDI UNAM. El sitio, el Moodle que tengo está basado este laboratorio en plataforma Moodle, de desarrollo infantil.1, laboratorio virtual. Y desde ahí, de nuestra red social de Facebook, pues los puedo ligar también al Instagram o a Twitter. Y desde ahí podemos estarnos comunicando y profundizando más en lo que trabajamos en la vida digital, sobre todo ahora en pandemia, aquí en Iztacala, y sobre todo pues, en el Laboratorio de Desarrollo Infantil. Por mi parte sería todo. Pues muchas gracias, doctora Esperanza, por su participación, un tema bastante interesante. Ya tenemos por aquí algunas participaciones de quienes nos acompañan. La primera, Hugo pregunta, ¿cómo miden y comprueban los avances o aprendizajes de los niños, sobre todo a través de una pantalla? ¿Y por qué decidieron enfocarse solo en la población infantil? Bueno, en primer lugar, nos dedicamos a la población infantil, ya que después de que, o sea, ¿por qué nos dedicamos a ello? Tiene mucho que ver por la formación de quien lo dirige y bueno, mi formación es en psicología del desarrollo y educación. Y mi proyecto doctoral fue en lenguaje oral y escrito en edad preescolar. Entonces, simplemente los proyectos que yo presenté para continuar en la investigación en mi universidad fueron en esta área. Y de hecho, el proyecto de doctorado no incluye nada digital, ¿no? O sea, se ve el lenguaje oral y escrito, pues a partir de las prácticas alfabetizadoras que se tienen en casa, las cuales siguen siendo relevantes, pero no los formatos. Entonces, más bien, después de esta formación en el doctorado, que es para eso son para investigación, yo lo que vi es que no estaba yo contemplando la vida digital ya con los niños. Y es por ello que en el laboratorio pues se le dio esa apertura a que incluyéramos lo digital, no solo para el fenómeno que nos interesa investigar, sino también para las actividades, cómo hacemos la investigación y cómo formamos a nuestros estudiantes, ¿no?
sea, para nosotros ya lo digital es parte de la vida y la psicología tiene que interesarse en ello, tiene que incluirlo en la investigación que hace, y tenemos que hacerlo con herramientas digitales, ¿no? O sea, para nosotros como que no hay discusión en ello. Y pues sí, o sea, nos enfocamos en población infantil porque, pues no sé, otros compañeros que tengo se enfocan en la salud, se enfocan en la clínica, en las organizaciones, y en este caso yo quise pues, tomar este aspecto de lo infantil. Y decía otra parte de esa pregunta, ¿no? Ajá, ¿cómo aprenden los niños a través de la pantalla? Esta parte es compleja, dependiendo de las edades. Precisamente uno pues, de los estudios que hicimos pues, en preescolar, las primeras encuestas, pues tiene que ver con qué tanto contacto tienen con las pantallas. Y quiero regresar al punto que les mencionaba. Lo importante, o sea, en los laboratorios virtuales, y no solo en ellas, en global, en educación en línea, en este momento tenemos muchísimas aplicaciones y podemos utilizar tantas tecnologías y para todas las edades. Pero lo importante no es ello, sino más bien la instrucción que hay detrás, y los objetivos que se quieren alcanzar. Además de saber cómo influye en estas distintas edades ciertas tecnologías. Por ejemplo, ¿no? O sea, aprenden, como decía, sobre todo a través, el aprendizaje, como sean los niños a través de las pantallas. Resulta que por ciertas edades, por ejemplo, cuando se inicia la lectura y la escritura, que pues todavía sigue siendo la manera en la que codificamos la información, aunque estamos en pantalla, pues seguimos leyendo y hay textos, y hay, solo que ya ahora es en red y ya no es lineal, ¿no? Como el libro. Se puede dar ese aprendizaje, lo que yo estaba revisando en nuestras investigaciones del lenguaje oral, cómo influye en el lenguaje de los niños, sobre todo en el lenguaje escrito y cómo están escribiendo ahora los niños, es que el aprendizaje en pantalla es distinto al de tablet, por ejemplo, y con el smartphone. Primero que nada, por lo que implica cómo te acercas al dispositivo, ¿no? En la máquina, de esta manera, en la tablet con el dedo, y la ventaja que puede tener o no teclado también influye. Y dependiendo de la etapa de vida de los niños, ciertos dispositivos son más importantes que otros. Incluso unos ni siquiera son relevantes. Por ejemplo, en edades antes de los 4 años, pues el de pantalla es solamente por esto, por el de transmisión, de que le falta este contacto, pero todavía él es mucho de la manipulación. Entonces, de los objetos, de tocar, de las texturas. Entonces, si el formato de enseñanza es la pantalla, porque así se entendió la educación en línea en esta pandemia, solo este contacto que tenemos en pantalla, se tiene que aprovechar para estar así, en ese contacto, pero no para dar conferencias. O sea no puede aprender el niño de preescolar o más pequeño de esta manera. Lo que se hace es que necesitas el mediador, que es el padre, y sí, se necesita que en ese momento los padres, así incluso se están haciendo las sesiones de terapia física y otras tantas, los padres fungimos como esos brazos que no tiene el profesor o el terapeuta en la pantalla. Y entonces se nos instruye a nosotros para hacer ese triángulo en media hacia la instrucción de los niños, ¿no? Porque a los pequeños todavía tienen que explorar y experimentar mucho a través del contacto, de los olores, de los sentidos. Más adelante, entonces ahí los dispositivos que pueden impactar más en el aprendizaje son las tablets. Las tablets o los teléfonos, y entonces nosotros por controles parentales tenemos que configurar esos dispositivos para el uso adecuado con los niños y gestionar los tiempos. Más adelante, cuando están estructurando el lenguaje, por ejemplo, en sus
en el sentido de composición, por ejemplo, en la primaria, en computadora te posibilita la traducción inmediata del pensamiento de esas palabras por el teclado, porque puedes escribir rápido. Ajá. Habilita eh, componentes cognitivos diferentes, la computadora por el teclado que por tablet. Y eso es importante, por ejemplo, en las capacitaciones con docentes que tenemos, eso es muy importante que lo tenemos que hacer porque implica que también el grado de apoyo de los padres es mucho mayor en las edades más pequeñas y pues a nivel universitario es menor. O sea, ninguno de ustedes en este momento necesita ahorita a sus papás ahí al lado para tener estas actividades de pensar que ustedes tienen. Con los niños es diferente y por eso también entendemos mucho pues este cansancio enorme que pueden tener los papás porque en la pandemia pues daban ellos las clases, ¿no? O sea, sí se pueden tener los programas en televisión y no podrían estar aprendiendo solo por televisión los niños de preescolar y primaria, sobre todo, sin tener las experiencias de manipulación de objetos, de variables del fenómeno, ¿no? Que se quiere aprender. No sé si respondí a la pregunta. Gracias. Alejandro pregunta, ¿qué opinión han recibido de los estudiantes en formación que participan en este proyecto? ¿Y identifican algún área a futuro en el que el proyecto pueda expandirse? Me refiero a la implementación de alguna tecnología, práctica o método pedagógico. Sí, fíjate que sí hemos ido cambiando, por eso el artículo que les puse y que es de donde también puse varias de las ideas en la presentación, yo digo que ya es viejo, ¿no? Si la investigación del coronavirus del 2020 ya es vieja en este momento, que es un conocimiento que necesitamos en este momento rápido, eso pasa en todas las áreas, en toda el conocimiento que se genera en las universidades, ¿no? Tenemos que tenerlo muy presente, a pesar de que en las tesis pedimos que, no sé, con ustedes en la UAM, pero acá les pedimos que el 5% de más bien que como un 80% de las referencias sean como de los últimos 5 años, ¿no? Yo a mis estudiantes les digo que sean de los últimos 2, porque en lo que sale tu tesis se va a ir haciendo viejita las referencias. Lo mismo en los métodos que nosotros implementamos. Una situación importante para el Living Lab es que nosotros como docentes no nos tenemos que dormir en nuestros laureles. A veces puede pasar que por tu formación y porque sigues tu línea específica de investigación, de acuerdo a lo que te pide tu universidad, el CONACYT y todo, pues te sigues como por una sola línea y sí te puedes hacer viejo en tus métodos, en tus tecnologías y en tus conocimientos. Y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, por ejemplo, una metodología para estos laboratorios, en estos proyectos que usamos mucho, pues es el artículo lo dice así, el ABP, ¿no? Puede ser esa, pero también pues hemos ampliado hacia aprendizaje también mucho más social. Seguimos con el aprendizaje autogestivo por estos cursos que diseñamos en la que pueda el estudiante solo ir a su propio ritmo y de manera modular. ¿Por qué? Porque sí es necesario el aprendizaje cooperativo y colaborativo y necesitan desarrollar estas habilidades porque en el ámbito laboral se trabaja así, se trabaja con otras personas. Y hemos agregado pues lo multidisciplinario o lo interdisciplinario, dependiendo de la problemática, porque para tratar los problemas de la infancia no van solos, ¿no? O para crear ambientes virtuales no van solos en este asunto interesante del desarrollo de propuestas educativas en línea, educación en línea, no solo los psicólogos están ahí, o sea, sabemos muchos ahí y cada uno tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos que saber trabajar de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria según sea el caso. Entonces, mis estudiantes tienen que saber trabajar con diseñadores gráficos, tienen que trabajar. En mi laboratorio hemos tenido biólogos y no haciendo biología, ¿no? Sino que son los de los sistemas que me ayudan a programar ciertas aplicaciones o indagamos sobre instrumentos, ¿no? Instrumentos, los mejores software que nos parecen que pueden ser para las encuestas que vamos a lanzar en línea. Ya no usamos
los formularios de Google, utilizamos otras herramientas que en este momento no tengo el nombre se me fue el nombre, pero pues se los puedo poner en nuestras redes sociales vinculadas con las suyas, porque precisamente no nos podemos como quedar con las tecnologías de cuando surgimos, ¿no? O sea, de 2014 ya eso suena muy, muy viejo, aunque mi universidad, mi laboratorio es de los más jóvenes. Entonces, lo que vamos haciendo es probar estas tecnologías y en función de los objetivos siempre pedagógicos o de necesidad en salud o de necesidad de intervención, es que elegimos cuál. O sea, tampoco es que nos dedicamos a andar como aprendiendo todas las aplicaciones que salen, sino más bien tomando aquello que nos está haciendo lograr como cumplir los objetivos que queremos. Entonces, por eso pues ya hemos ido cambiando, por ejemplo, eso que les menciono sobre los instrumentos. A nosotros nos funcionan aplicaciones que tienen mayor seguridad del control de la información, que te alimente la base de datos directamente, que las bases de datos que se crean además sean portables como también para otros software de análisis de datos, y entonces pues tratamos como de irlas revisando. La mayoría son de acceso abierto, bueno, de software libre, y pues trabajamos tanto en máquinas Windows o trabajamos en iOS. Principalmente tratamos de hacer aplicación para Android porque está más extendido, pero también trabajamos pues, pues en las dos plataformas. Algo sobre esta pregunta que quería mencionarles. Hacemos las pruebas junto con los estudiantes, que eso es otra parte de lo que nos interesa en el Living Lab. Pues las pruebas son como al mismo tiempo, de manera inmediata, porque sí es muy rápido los cambios. Algunas las mantenemos, por ejemplo, Moodle, que es para los entornos en general, es como muy amigable para que la cambies. O sea, no nada más te queda como el curso teórico, que es como lo clásico que ahorita se estuvo haciendo mucho en pandemia, sino que la puedes modificar completamente y crearla como para un sitio de investigación cuando no tienes las herramientas o las licencias, el financiamiento para comprar las licencias de aquellos software como más potentes. O sea, por ejemplo, el software de gestión de proyectos, pues todavía hay muchos como muy completos, pero que se pagan. Entonces, también hacemos eso, que adaptamos como las tecnologías que están a la mano de manera libre y las reformulamos para los objetivos que queremos hacer. Les mandaré los links de la aplicación, por ejemplo, de instrumentos que tenemos. ODK se llama. Con ODK trabajamos y nos ha permitido pues como crear algunas. Y hay otra que es nombre Lemon, con la que pues, también hacemos algunas de esas encuestas. Les mando así el link exactamente para que no me fallen ni en pronunciación ni en nada. ¿Algún otro comentario que tenían por acá? Meli. Sí. José María pregunta, a partir de la contingencia sanitaria, ¿han tenido más necesidades de obtener recursos, ya sea humanos, económicos o de infraestructura para el pleno desarrollo del laboratorio? Pues sí nos ha afectado o ha cambiado esto, pero pues más bien, ¿cómo decirlo? Es que el primer semestre, cuando comienza todo, sí hicimos como una pausa, como para saber hacia dónde iba toda el cambio de vida a partir de la pandemia. En el siguiente semestre, que es más o menos en agosto 2020, vemos que pues la universidad también ya se empieza a encarrerar, bueno, no encarrerar, encaminar en cómo funcionar en línea. No sé cómo lo hayan vivido en su universidad. Me imagino que en varios, no solo universidades, sino trabajos y empresas, a lo mejor no tanto, pero como en el sector público, más bien, ¿no? O sea, como decirlo a grosso sería en el sector público, hay funciones
más adaptadas al trabajo con tecnología y hay otras que no. Esas fueron las que más bien a nosotros nos atrasó porque había que esperar, y a otras muy entendibles, ¿no? O sea, por ejemplo, equipo que teníamos en la adquisición o recursos que se tenían ya destinados para cierta actividad, se tuvieron que cambiar. Ujú. Y tratamos como de ser comprensivos y ajustar a los tiempos que permitía nuestros, eh, nuestros procesos administrativos y demás que se tenían que adaptar a la virtualidad. Y ustedes lo van a saber, o sea, en el sector público hay muchas cosas que se trabajan en ventanilla, hay muchas cosas que se trabajan de manera presencial y no estaban listos como para migrar a ello, porque además sus sistemas a lo mejor solo eran muy locales de ubicados en la máquina fulanita de tal. Y entonces más bien nos tocó esperar y acoplarnos a esos tiempos. Entonces lo que nos ha pasado más bien, no nos ha faltado recursos, sí han disminuido, y nos hemos adaptado a esas disminuciones. Y esperar. O sea, una vez que se tienen los recursos, esperar a los tiempos que nos han llevado, no sé, si antes se podían resolver en 4 meses, pues a lo mejor en un año. Ajá. Pero también por como el impacto global, ¿no? O sea, también nos ha pasado eso. Y que hemos perdido proyectos, pero no por la pandemia. O sea, a nosotros nos ha pasado que precisamente por ver la tecnología más nueva y demás, recuerdo que teníamos un proyecto de simulaciones digitales para el trabajo con dislalias precisamente, con los niños, y teníamos todo el proyecto montado pues sí, en un servicio de video que nos permitió hacer animaciones tipo cómic para recrear ciertas situaciones que vamos a presentar a los estudiantes de psicología y que fueran mejor preparados para trabajar las dislalias. Pues todo el proyecto lo perdimos y eso no estoy hablando de la pandemia. Eso más bien lo digo por la tecnología, ¿no? Salen muchas empresas y entonces salen que te permiten hacer animaciones y software y demás, y luego desaparecen. Y desaparecen porque, pues sí, el negocio no les funcionó, y aunque los puedes tener ubicados ahí en mapa Google y hasta puedes ver la calle y demás en tal país, ahí están, pues no vas a ir a decirles, dame una copia en servidor, ¿no? Simplemente no te la dan, no te la mandan y pierdes todo un proyecto. Entonces, más bien ahí yo lo que he tenido como experiencia es que hay que trabajar con software que tenga cierto tiempo, bastante tiempo, de ser fuerte en su ámbito, en su área, porque, o sea, por ejemplo, no podemos dar así nombres, sé que nos vamos a publicar así como muy en abierto, pero creo que eso es de lo que sí podría decir, ¿no? Independientemente de la pandemia, porque en pandemia nos tocó como a todos irnos adaptando a tiempos que fueron mucho más lentos administrativamente. Una, por el impacto global, ¿no? Que tienen consecuencias, más lo que uno quiere adquirir o con los financiamientos obtener. Y la otra, que a nivel administrativo hay cuestiones todavía muy presenciales que no pudieron migrar del todo, ¿no? Entonces nos atrasó bastante. Y fuera de la pandemia, la tecnología para mí tiene que ver con que estos problemas que se pueden, que se pueden dar es que puedes perder proyectos con aplicaciones como que no tienen mucha vida. Hugo pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo has visto la integración de los profesores, tutores o profesionales de la educación a estas nuevas dinámicas de laboratorios virtuales? Pues como un diagnóstico global, creo que estaría padre que hagamos el estudio. Desde pues en corto, ¿no? La experiencia es que creo que por estar como aislado o aislados, por ejemplo, yo no he tenido reuniones muchas con los cuerpos colegiados a los que pertenezco, bueno, con los grupos académicos a los que pertenecemos. Estamos trabajando de manera diferida, ¿no? O sea, con estos medios asíncronos, el WhatsApp y demás.
Y sí, las muchas reuniones que hemos tenido es como para estos proyectos y seguir avanzando. Pero el punto de sentarnos a reflexionar de cómo se está viendo esto y quién se siente más habilitado para ello, o que te puedan decir, soy un docente diferente después de esto, aún no lo sabemos, ¿no? Aún no lo sabemos. Y se teme, o sea, por lo que sí he leído y he estado revisando con los estudios globales, de los que sí hay, es que, pues, por ejemplo, ¿no? Nos dicen, pues en el aprendizaje en los estudiantes va a haber un retraso importante, pero para los docentes, ¿esto habrá significado un salto cualitativo en habilidad didáctica digital? ¿De didáctica digital? Es una pregunta que está mm, difícil de contestar por la gran probabilidad de que no, de que se trate del docente de seguir haciendo lo mismo. Mi acercamiento a cómo puede estar siendo son mis estudiantes, ¿no? Cuando te dicen si se conectan sus otros profesores o no, por ejemplo, si les mandan material, cómo se los mandan, los formatos y demás. Y incluso en las carreras a distancia, los docentes pueden ser que hayan evolucionado en sus competencias de comunicación, digitales, tecnológicas y demás, pero también pueden haber profesores que no salen del mismo hacer. Y eso creo que sí puede peligrosamente pasar, ¿no? Que sea un profesor del sistema presencial de antes o a distancia, te quedas como con las mismas herramientas y dinámicas que ya conocías. Y no sé, creo que hay un riesgo en que a pesar de la pandemia, esas sí sigan manteniéndose, no así el aprendizaje de los estudiantes. Pues esa fue la última pregunta, doctora. Le agradecemos mucho su participación a nombre de todo el equipo de Laboratorio Aula Multimedia. Y también agradecemos a quienes nos acompañaron y participaron en esta sesión. Muchas, muchas gracias.